Muy buenas a todos, mi nombre es Alan Ignacio Velázquez de la Rocha. Actualmente estoy cursando el sexto semestre de la carrera de Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en el Instituto de Ingeniería y Tecnología. Hago este video con el propósito de presentarlo para mi clase de Estructuras 1, impartida por el Dr. Delfino Cornejo Monroy, formando este video parte de mi segunda calificación parcial del curso. Antes que nada, debemos dejar en claro el concepto de armadura. Una armadura es un marco estructural basado en la rigidez geométrica del triángulo y compuesta de miembros lineales sujetos solamente a compresión o tensión axial. Las hay de distintos tipos, como se muestra en pantalla, y cada una de estas posee diversas propiedades que pueden ser utilizadas a beneficio de la función que se requiera. Existen dos tipos de análisis de armaduras para poder determinar las fuerzas y las reacciones en cada una de las barras que compongan nuestra estructura: el método de nodos y el método de secciones. El método de nodos nos dice que son las conexiones entre cada miembro y las fuerzas que actúan sobre ellos se reducen a un solo punto. Por otro lado, el método de secciones nos dice que la armadura se dividirá en dos cuerpos libres pasando por un corte imaginario. Este último método se utiliza para encontrar barras específicas. Tenemos dos casos en los que se presentan barras con fuerza igual a 0. Nuestro caso 1 sería el que se presenta una unión con dos miembros no colineales en el que no existen cargas o reacciones en el punto de unión. Nuestro caso 2 sería el que se presenta una unión con tres miembros, en la cual se tendrían dos miembros que son colineales y ninguna carga o reacción se encontraría actuando en la misma dirección del miembro no colineal. A continuación, presento un par de ejemplos del caso 1 y caso 2 mencionados. Para llegar a determinar si una armadura es estable o inestable, se utiliza la siguiente fórmula, en la que R es el número de reacciones, B representará el número de barras y N será el número de nodos. De la siguiente forma, podremos identificar qué armadura será inestable, cuál será estable determinada y cuál estable indeterminada. A continuación se tiene la siguiente estructura como se muestra en pantalla. Debemos de darnos cuenta que hay un pin en el nodo A y hay un roller en el nodo I. A su vez tenemos lo que vienen a ser unas fuerzas aplicadas todas hacia abajo, una de 20 kips en el nodo C, otra más de 20 kips en el nodo G y una más en el nodo E de 40 kips. Como ya se estableció anteriormente, hay que conocer si la estructura, esta armadura que vemos en pantalla, puede resolverse, es decir, si esta estructura llega a ser estable determinada. Ok, entonces para hacer esto hay que conocer el número de barras, el número de reacciones y el número de nodos presentes en la armadura. Entonces en esta armadura tendremos un total de 17 barras, 3 reacciones y 10 nodos. Por lo tanto, cumple con la fórmula en la cual se nos dice que la suma de las barras más las reacciones debe ser igual al doble del número de nodos. Esto sería 20 igual a 20, por lo tanto sería una estructura estable determinada que podemos resolver. A continuación, lo que haré será sacar las reacciones. Esto lo voy a hacer posicionándome en el nodo A para hacer una sumatoria de momentos. Entonces, tenemos 20 kips en sentido positivo del momento con una distancia de 45. Entonces nos daría 20 por 45 menos por el sentido antihorario y por la distancia de 30 pies. A esto le sumamos los 40 kips que están en el nodo E, que van en un sentido horario, es decir, positivo, por 15 pies, que sería la distancia. Y por último le restaríamos los 20 kips que están en el nodo C hacia abajo, por tanto sería sentido antihorario, y estos a la vez multiplicados por la distancia de 15 pies.
Entonces, todo esto sería igual a 0 y por lo tanto obtendríamos que IY, la reacción provocada por el roller, sería igual a 40 kips hacia arriba. Ahora bien, pasamos a sacar la sumatoria de fuerzas en Y. Esto, como ya lo sabemos, lo igualamos a 0 y tendríamos los menos 20 kips aplicados al nodo C, más a Y, menos 40 kips, los del nodo E, más 40 kips hacia arriba, que son los de IY que acabamos de obtener, y menos 20 kips en el nodo G. Esto nos daría como resultado que AY tendría un valor de 40 kips hacia arriba. Y por último, en cuanto a la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, nos damos cuenta que en la armadura solo tenemos AX. Es decir, que esto nos va a dar como resultado que AX va a ser igual a 0. A continuación, aplicaremos el método de secciones. Esto lo vamos a hacer cortando mediante una línea imaginaria lo que vendría a ser la barra DE, la barra AE y la barra AJ. Entonces, posicionándonos del lado izquierdo de la armadura, que es básicamente lo que acabamos de hacer por el método de secciones, vamos a empezar realizando una sumatoria de momentos en D. Entonces, nos vamos a percatar que AJ, que aquí en esta ilustración yo lo pongo como compresión, o sea, hacia el nodo A, nos va a generar lo que vendría a ser un momento de AJ por 20 pies, que es la distancia vertical. A esto le vamos a restar, por el sentido antihorario, la fuerza de menos 20 por su respectiva distancia horizontal de 15 pies. Por lo tanto, tendremos que AJ, es decir, la barra que tenemos hasta abajo en el límite inferior, sería de 15 kips a compresión. Es decir, que nuestro sentido que le dimos al principio, o sea, compresión o tensión, es el correcto. En este caso, AJ igual a 15 kips compresión. Ahora vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos menos 20 kips más 40 kips menos DJY, que será la componente en Y de la barra DJ. Esto nos daría como resultado que la componente DJY sería igual a 20 kips a tensión. Es decir, lo hemos posicionado correcto, lo hemos anticipado ya. Ahora bien, necesitamos la componente DJX para poder obtener DJ, que sería ahora sí la resultante, la barra en sí, de D a J. Esto lo vamos a hacer mediante triángulos semejantes. Básicamente sería DJY entre los 20 pies, que sería la distancia vertical, y DJX entre 15 pies, que sería la distancia horizontal. A su vez, esto sería igual a la barra DJ entre 25, que sería la hipotenusa obtenida por el triángulo formado por los 20 pies y los 15 pies. Entonces, una vez teniendo esto, nos daría como resultado DJX igual a 15 kips tensión y DJ igual a 25 kips tensión. Ahora, por último vamos a hacer lo que vendría a ser una sumatoria de fuerzas en X. Tenemos DE, que nosotros le hemos puesto hacia la derecha, por tanto sería positivo, y tendríamos también más 15, que sería de la componente DJX, y menos 15, que sería de la barra AJ, que le hemos puesto a compresión hacia el nodo A. Por lo tanto, tendríamos que la barra DE sería igual a 0. A continuación, una vez obtenido lo anterior, vamos a proceder a operar por el método de nodos. Entonces, vamos a comenzar en el nodo C, en el cual tenemos una fuerza hacia abajo de 20 kips, la fuerza de la barra CD, que yo la voy a poner a tensión, es decir, alejándose del nodo, y la fuerza de la barra CB, que yo la voy a poner a compresión, es decir, entrando al nodo. Por lo tanto, podemos hacer una sumatoria de fuerzas en Y, que sería menos 20 más CB. Entonces, esto nos daría como resultado que la barra CB serían igual a 20 kips a compresión. ¿Por qué? Porque el signo no nos ha dado negativo, es decir, que estamos en lo correcto en la suposición que hicimos al principio, es decir, a compresión. Ahora bien, pasamos a hacer una sumatoria de fuerzas en X, y como bien nos fijamos, en este nodo solo tenemos la fuerza de la barra CD. Por lo tanto, la barra CD sería igual a 0. A continuación, pasaremos a analizar el nodo B. En este caso, en el nodo B se aplica una fuerza de 20 kips hacia abajo, se aplica la misma fuerza de la barra BD, que en este caso la pondré a compresión,
y se aplica la fuerza de la barra BA, que también la pondré a compresión. Aquí procederé a trabajar mediante triángulos semejantes. Por lo tanto, tenemos que la componente B de Y entre 10 será igual a B de X entre 15, igual a la resultante en sí, que es la barra, es BD entre 18.02. Este 18.02, como ya se había mencionado anteriormente, se consigue obteniendo la hipotenusa de los dos datos anteriores. Ok, también tendríamos las componentes de AB. En este caso tendríamos ABY entre 10 igual a ABX entre 15 igual a AB, la resultante, la barra en sí, entre 18.02. Esto nos daría como resultado poder despejar cada una de las componentes. Quedaría algo como esto: B de X igual a 0.8324 BD, B de Y igual a 0.5549 BD, la componente ABX igual a 0.8324 AB y la componente ABY igual a 0.5549 AB. Una vez teniendo esto, podemos pasar a hacer una sumatoria de fuerzas en Y. Entonces tendríamos 0.5549 AB, que esto vendría a ser ABY, o sea la componente ABY, menos 0.5549 BD, que esto vendría a ser la componente B de Y. A su vez, restándole los 20 kips que van hacia abajo en el nodo B. Todo esto igual a 0. Por lo tanto, obtendríamos algo como lo siguiente: 0.5549 AB menos 0.5549 BD igual a 20. Vemos que no podemos resolver por aquí, así que pasamos a una sumatoria de fuerzas en X. Obtendríamos 0.8324 AB, que sería la componente ABX, más 0.8324 BD, que sería la componente BDX. Todo esto igual a 0. Entonces, nos fijamos que tenemos dos fórmulas, pero no podemos resolverlas por métodos comunes. Entonces pasaríamos a hacer un sistema de ecuaciones, en el cual lo podremos resolver por la manera que ustedes más prefieran. Puede ser por sustitución, por sumas o bien por matrices. Entonces, una vez obteniendo los resultados, tendríamos que la barra AB sería igual a 18.02 kips a compresión. Es decir, esta la tenemos correcta, la habíamos supuesto bien. Y la barra BD sería de 18.02 kips a tensión. Esta nosotros al principio la supusimos mal, la habíamos puesto a compresión, por lo tanto habría que cambiarla y ponerla a tensión. Ahora bien, pasaríamos a analizar el nodo A. En el nodo A tenemos la barra AD hacia abajo, 40 kips, esto es, ya lo habíamos obtenido al principio del problema con la reacción. Esto era provocado por el pin. Entonces, también tendríamos 15 kips hacia la izquierda, hacia el nodo entrando, y tendríamos la barra AB a compresión también entrando. Entonces, como ya habíamos obtenido en el nodo B, teníamos que ABX iba a ser igual a 0.8324 AB. Entonces, esto sería igual a 15 kips a compresión. También teníamos que ABY era 0.5549 AB. Entonces, esto sería 10 kips a compresión. Por lo tanto, pasaríamos a hacer una sumatoria de fuerzas en X, que sería 15 menos 15. Los primeros 15 obtenidos de la componente ABX, que es a compresión, por lo tanto sería a la derecha, entrando al nodo, y menos 15, que serían de la barra AJ, que ya habíamos obtenido anteriormente en el problema. Esto nos daría igual a 0, es decir, que nuestro nodo está pues en equilibrio. Haríamos una sumatoria de fuerzas en Y a continuación, que sería 40 kips hacia arriba provocados por la reacción del pin, menos AD, que sería la barra, menos 10. Estos menos 10 resultantes de la componente ABY a compresión. Por lo tanto, tendríamos que la barra AD tendría un valor de 30 kips a compresión. Ahora, fijándonos en lo que hemos obtenido hasta el momento, hemos obtenido cada uno de estos valores: BC, CD, AD, AB, AJ, DE y DJ. Entonces hemos obtenido prácticamente todos los valores que queríamos de la izquierda de la armadura. Pero
hay que tener en cuenta que las fuerzas y las cargas que están distribuidas a través de las armaduras son iguales de un lado que de otro. Por lo tanto, podríamos evitarnos o, gastar tiempo en resolver el lado derecho de la armadura. Esto debido a que los resultados obtenidos en la armadura del lado izquierdo serían iguales a la sección del lado derecho. Por lo tanto, tendríamos básicamente los siguientes resultados mostrados en pantalla. Y es así como se resuelve básicamente una estructura armadura, en este caso estable determinada, mediante el método de secciones y a su vez aplicando lo que vendría a ser el método de nodos. Esto ha sido todo de mi parte. Espero hayan comprendido lo que intenté plasmar en este video tutorial acerca del análisis de armaduras mediante el método de nodos y secciones. Les deseo un excelente día y nos vemos hasta un nuevo video.